¿Qué tal? Muy buenas familia. Bienvenidos a Identidad Imparable. Primer episodio y realmente me tengo que aplaudir estar acá contigo el día de hoy. Porque es algo que desde hace muchísimo tiempo lo había pensado y lo había soñado. Mi nombre es Eduardo y esta vez soy tu host. Te voy a estar acompañando en este momento de transformación, en este cambio hacia una nueva identidad, hacia una identidad divina. Identidad imparable nace de estar desde hace muchísimo tiempo persiguiendo el dinero, persiguiendo un físico, persiguiendo que otras personas me pudieran reconocer. Y llegó un momento en mi vida que me quebró por completo. Y ahí yo dije, Eduardo, realmente tienes que hacer un cambio. Realmente tienes que hacer algo diferente. Y por eso nace Identidad Imparable, porque sé que allá afuera hay personas que pasan la mayor parte del tiempo sintiéndose frustrados, sintiéndose ansiosos, sintiéndose no reconocidos, sintiéndose que les pasa el tiempo y no han podido lograr o conquistar nada. Antes de iniciar, pues obviamente me tengo que presentar, quiero conectar directamente contigo y primero que nada felicitarte por estar el día de hoy viendo esta pieza de contenido, que te recomiendo que la veas una y otra vez. Te voy a contar más de 10 años de experiencia de crecimiento personal, más de 10 años de experiencia de haber pasado por diferentes emprendimientos, de haber conectado con múltiples personas en crecimiento personal y con otras que de alguna manera no me ayudaban y no me impulsaban hacia mis objetivos. Hoy te voy a contar y durante estos episodios voy a transmitirte cómo rompí más de 1000 creencias literalmente que me habían llevado a estar en una posición de ruina, en una posición de un físico totalmente destruido, en una posición donde ni yo mismo me respetaba, en una posición donde ni siquiera tenía la cara de salir de mi cuarto y verle la cara a mis familias y que pudieran sentirse felices por la persona que estaban viendo. Ahí estaba yo, ahí estaba Eduardo. Ahora, antes de llegar a ese punto, quiero hablarte un poco de mí. Yo desde mis 19 años empecé en el mundo del emprendimiento. Desde muy joven siempre me había gustado los negocios, siempre me había gustado conectar con personas que estuvieran en crecimiento y tocó la oportunidad de poderme mudar a Panamá. Ahí estuve la mayor parte de mi universidad, para la mayor parte del tiempo. Empecé en los negocios en Panamá y entendí que había un camino totalmente distinto, un camino diferente. Yo fui a estudiar comercio internacional y recuerdo que un amigo me llevó a ver un modelo de negocio en aquella época, en el network marketing de una empresa de productos, y hubo algo que conecté en aquel momento y que me hizo abrir la mente y darme cuenta que habían diferentes cosas en la vida, que no todo era lo que me había enseñado mi padre, de que tenía que estudiar toda la vida, prepararme para una carrera universitaria y para salir al trabajo. Y es que yo vi a muchas personas que estaban sintiendo y consiguiendo la libertad de tiempo y libertad de dinero. Ahí me conecté y empecé en el mundo del desarrollo personal, leyendo diferentes libros, conectando con diferentes personas. Aprendí diferentes habilidades como la venta, el comunicar, el liderar. Y para mí fue una experiencia gratificante porque fue de muchísimo crecimiento para mí. Pero lo más importante de aquel momento, recuerdo, fue ver al Eduardo de 19 años y darse cuenta de que había un mundo más diferente, que sí había algo donde la gente podía vivir de sus pasiones, de que sí había un lugar donde las personas estaban experimentando plenitud, riqueza, cosas que yo no veía en otras personas. Tomo la decisión de volverme a Venezuela y ahí monté diferentes negocios, trabajé también en el área de ventas, de inmobiliaria y otras cosas más. Me iba muy bien, pero justamente tomamos la decisión junto con mi esposa, Adriana, de emigrar. Antes de emigrar, perdí absolutamente todo. Después de tener una vida que venía en construcción,
que era proveedor no solamente de mi esposa, sino también de mi familia, vino ese momento donde tomé la decisión de emigrar y todo lo que había construido se perdió. Hubo un momento en mi vida que no quería despertarme porque realmente quería pasar la mayor parte del tiempo dormido. Hubo un instante que dije, es mucho más fácil si me quedo dormido. Yo era una persona que conectaba con el mundo, que siempre estaba sonriendo, que siempre era positivo, pero quiero que sepas que en ese instante no fue así. En ese instante sentía que mi mundo se venía abajo. No solamente porque lo había perdido todo, sino que 3 meses antes mi esposa había emigrado antes que yo a Argentina y no tenía la cara para decirle, lo perdí todo. Hubo un momento donde mi hermano tuvo que hacerme una llamada y levantarme. Decirme, no eres la primera ni la última persona que lo va a perder todo y que va a poder reconstruir lo que quiere nuevamente. Recuerdo estar llorando, y esto te lo cuento no para que sientas ningún tipo de victimismo de mi parte, sino que todos tenemos un punto sin retorno, un punto donde todas las cosas pueden cambiar. Yo podía haberme quedado en aquel momento así como estaba, eligiendo esos pensamientos de frustración, de vergüenza, de pena, donde nada iba a suceder y donde 100% iba a llevarme a algo que no quería. O puedes abrir tu mente y tu corazón, como hice en aquel momento, recibí esa llamada y acepté que podía haber una nueva identidad. Acepté que yo podía reconstruirme nuevamente. Recuerdo decirle a mi madre, vámonos, nos vamos a Argentina con lo que queda, con lo que tenemos. Ya veremos. No fue fácil, pero más difícil hubiese sido quedarme pensando como yo venía pensando. Así emigré a Argentina, donde conecté con diferentes personas, conecté nuevamente con mis habilidades de comunicar, de vender y de volver nuevamente a conectar con lo que era el crecimiento personal. Que hubo un tiempo que lo había alejado. Y aquí te regalo un principio. No hay forma que un carbón se apague si está siempre cerca de la fogata. La mayoría de los emprendedores, cuando comienzan a tener resultados, el que sea, lo primero que hace es dejar de hacer lo que les llevó a estar en un lugar, porque creen que ya lo lograron. Eso me pasó a mí. Me alejé por completo del desarrollo personal porque me estaba yendo bien. Dejé de escuchar las voces que me inspiraron a estar en una gran posición. ¿Y qué me llevó a eso? Me llevó a apagarme. Y hay algo que quiero que te lleves. No hay nada más real que un pensamiento, dice Napoleon Hill. Mis pensamientos empezaron a condicionar cómo yo me estaba sintiendo. Y como yo me estaba sintiendo, yo estaba accionando. Y como mi identidad era una identidad que estaba aferrada a cosas que no me elevaban, lo que hizo fue que todo lo que había construido se fuera. Mi primer paso fue reconocer que yo todo lo había creado. Y cuando me di cuenta que todo lo había creado, pude hacer las paces con eso. Y una vez que tú haces las paces con eso, puedes volver a construir. Puedes volver a reescribir quién tú eres. Durante muchísimos años me sentía completamente estancado porque inicié diferentes modelos de negocio. De vuelta en el network marketing, de vuelta en las ventas. Y en ese camino era un sube y un baja, un sube, un baja. Con mi físico pasaba exactamente lo mismo. Era un sube y un baja. En enero, Eduardo pesaba 90 kilos. En abril, junio, pesaba 70. Nuevamente en octubre, 90 kilos. No duraba más de 2 meses en un gimnasio.
Incluso muchas veces pagué un mes y nunca iba. En la alimentación, nunca había una oportunidad para comer bien. Siempre había una decisión de elegir porquería, ultraprocesados. Nunca había dinero para inscribirme en un gimnasio, pero siempre había para comprar alcohol. Nunca había momentos para compartir con mi pareja, pero siempre había momentos para comprar otras cosas que no me llevaban hacia lo que quería. Y esa era mi identidad. Desde ahí, yo estaba queriendo tomar decisiones diferentes que me llevaran a un resultado de $10,000 por mes. Ahora, ¿cómo crees que una persona puede llegar a grandes resultados si se sigue identificando y haciendo las mismas acciones que lo llevaron a estar derrotado, que lo llevaron a estar frustrado, que lo llevaron a quebrarse, que lo llevaron a sentir vergüenza por sí mismo? Es imposible. Hubo un momento de mi vida que literalmente conecté con que habían pasado muchos años. Habían pasado 32 años y yo seguía igual. Y yo dije, no puede ser que todos estos años de crecimiento personal yo siga teniendo los mismos resultados. Yo era de esas personas que creía que se las sabía todas porque leía, porque veía podcasts como este, porque no había nadie que se supiera Bob Proctor como yo, porque no había nadie que se supiera las capacitaciones como las daba David Dimonit, porque no había nadie que supiera la ciencia de hacerse rico como yo. Pero ¿sabes qué? Nunca aplicaba nada de lo que veía, de lo que oía, y por eso siempre estaba en el mismo sitio. Indudablemente ahí caí en la carrera de las ratas del emprendedor. Seguramente has escuchado ese concepto donde están muchas personas allá afuera y cuando uno emprende comienza a criticar a esas personas, ¿no? Esas personas que tienen un trabajo de 9 a 5. Tienes que salir del mundo de las carreras de las ratas, comienza a emprender. Haz trading, haz e-commerce, conviértete en closer, haz cualquier otra cosa. Estás hecho para más. Seguramente estás en tu zona de confort por no dar un paso. Y como emprendedor caes en el mismo ciclo. Como emprendedor caes en el mismo camino como las ratas, corriendo, pero siempre en el mismo lugar. ¿No te has puesto a pensar por qué hay pocas personas que en el mundo del emprendimiento logran tener grandes resultados? ¿No te has puesto a pensar cómo es posible que tú tengas una gran idea, tengas un gran producto, que tengas el arte de comunicar, pero que sigas estando en el mismo lugar? Probablemente has saltado de emprendimiento en emprendimiento pensando que lo que te hace falta es estar en una ola, la ola correcta de los negocios. Pero no te has dado cuenta que no es el trading, no te has dado cuenta que no es el e-commerce. Lo que no te has dado cuenta es que eres tú. Y ahí es donde tuve que abrir los ojos, hacer conciencia de que si Eduardo seguía siendo el Eduardo del pasado, el Eduardo, no importa lo que hiciera, iba a tener exactamente los mismos resultados. A los 32 años dije, hay algo que tengo que hacer. Y la primera decisión que tomé fue elegir a un mentor, elegir a quién escuchar. Si es que tú quieres ser el mejor panadero, ¿a quién tienes que elegir? Al mejor panadero de tu ciudad, al mejor panadero del mundo. Si es que tú quieres ser el mejor mecánico, ¿qué tienes que hacer? Ir a aprender del mejor mecánico. Si tú quieres ser el mejor en ventas, ¿qué tienes que hacer? Buscar al mejor en ventas. Si es que tú quieres manifestar y estar conectado a las riquezas del mundo, vivir una vida plena, con relaciones sanas, con atracción constante de negocios, pues tú tienes que encontrar a alguien que esté en eso. Tú tienes que encontrar a alguien que sea congruente con eso.
que viva eso. Y eso fue lo que hice yo. Elegí mi mentor. Número 2, ¿sabes qué hice? Decidí apagar a mi ego por completo. No importa cuánto conocimiento he tenido, no importa cuántas convenciones he participado, no importa cuántos libros me he leído, decidí callar a mi ego y enfocarme 100% en lo que decía mi mentor. Y desde ahí empecé a construir, desde ahí empecé a escribir. Y me di cuenta que la mayoría de las personas, como lo dice Earl Nightingale, ni siquiera saben que no piensan. Yo por mucho tiempo solamente perseguía y perseguía y perseguía. ¿No has estado tú en algún momento persiguiendo? ¿Cómo se siente perseguir el dinero y que no llega a tu vida? ¿Cómo se siente perseguir reconocimiento y que hoy no llega a tu vida? ¿Cómo se siente estar persiguiendo y no sentirte completo? Ahí estuve yo. Y tuve que cambiar todo por completo. Tuve que agarrar una hoja y un papel y reescribir quién era yo. Hay una facultad divina que tenemos todos los seres humanos, que es pensar. Es algo que nos diferencia de todos los animales. Es lo que hace que tú y yo seamos completamente diferentes. Y es lo que hace que puedas crear la vida que quieres. Tomé una hoja, tomé una lapicera y comencé a escribir quién es Eduardo. Ahora, tuve un segundo punto sin retorno. Mi abuelo se muere, está en Argentina y me puse a pensar, ¿qué pasa si esto le pasa a mi mamá? Yo no tengo ni siquiera $200 ahorrados para poder cubrir ni siquiera un velorio. Y puede que suene rudo, puede que suene algo atípico de pensar, pero me tuve que poner en ese momento de mayor miedo para darme cuenta que tenía que sí o sí dar un cambio en mi vida. ¿Sabes cómo es fácil saber que no estás en un nivel de conciencia de merecimiento? Sencillo. Mira tu cuenta bancaria. Voltéate, mira las relaciones. Mírate frente al espejo y mira tu cuerpo. Es simplemente hacerte las preguntas correctas para que comiences a tener las respuestas correctas. Si hoy te sientes persiguiendo, si hoy te sientes estancado, si hoy ni siquiera sabes qué quieres hacer con tu vida, no te preocupes. Yo te voy a ir acompañando en este proceso porque yo descubrí cómo reescribiendo tu identidad, todo lo puedes transformar. Todo lo puedes modificar. Porque tienes facultades divinas que al día de hoy pueden hacer que tu yo del futuro comience a llegar mucho más rápido en tu presente. Porque tú y yo tenemos algo que los animales no tienen, que es elegir. Tenemos la capacidad de modificar nuestro medio ambiente a partir de todas nuestras facultades. Pero es solo una elección. Muchas personas quieren deseos de riqueza. Muchas personas quieren verse mejor. Muchas personas quieren viajar por el mundo. Muchas personas quieren comer las mejores comidas. Pero pocas personas escriben en una hoja y un papel qué es lo que realmente quieren. Si yo no tengo claridad mental de lo que yo quiero, te vas a encontrar como el Eduardo de hace unos años atrás, persiguiendo, entrando a cualquier cantidad de modelos de negocios, buscando la manera rápida de enriquecerse, porque solamente quería dinero, ni siquiera sabía para qué quería el dinero. Y me di cuenta que hay muchos emprendedores en el mismo camino, queriendo emprender, queriendo generar dinero, simplemente para acumularlo. Ni siquiera para entender por qué tener esa cantidad de dinero les hace sentir bien.
Yo era de esas personas que me inscribía al gimnasio y no iba hasta que reescribí mi significado de vitalidad, de salud, de por qué tener la postura correcta era realmente lo que iba a cambiar mi vida. Hoy es el inicio para que tú puedas transformar tu identidad. Hoy es el inicio para que tú puedas modificar tu medio ambiente. Hoy es el inicio para que tú puedas reescribir esa identidad imparable. Y simplemente puede iniciar el día de hoy con 3 simples pasos. Número 1, elige a quién escuchar. Número 2, apaga tu ego y haz exactamente lo que esa persona te dice. Y número 3, recuerda que tienes el poder de elegir, de que hoy puedes elegir ser tu mejor versión. Hasta aquí llegamos en el primer episodio de Identidad Imparable. Mi nombre es Eduardo. Desde Buenos Aires, Argentina, te saludo con muchísima gratitud y quiero que sigas viendo este contenido una y otra vez. Compártelo, suscríbete, porque estoy seguro de que si reescribes tu identidad, es imposible que no puedas lograr la vida de tus sueños.